noches, buenos días. Dicen los que saben que lo peor para un periodista es ser entrevistado y lo peor para alguien que haga el trabajo de comunicación es estar frente a un periodista. En este caso, Carlos Julio Félix, además de ser un veterano periodista, es un amigo de muchos años y además tiene unas funciones muy delicadas en la Cámara de Diputados, de esas funciones que son institucionales, que puede pasar Juan, Pedro, María o José y siempre vas a estar ahí. Fíjate cómo te quise, ¿verdad? Pero hay algo más, Luis y el público. Carlos Julio viene a hablar de un proceso electoral en un colegio que ha costado y costó mucho, sobre todo para periodistas de la trayectoria de Carlos Julio, de esos reporteros de tomo y lomo. Y a pesar del costo para hacer este colegio, yo pienso que se ha olvidado, que se ha descuidado lo que ocurre también con el colegio de abogados, con el colegio médico, cómo luchas tan constantes, tan hermosas, tan democráticas, después cuando se logra lo que se quiere, entonces uno dice, ¿para qué sirvió? Pero hoy vamos a conversar del colegio de periodistas, vamos a hablar del periodismo, de las funciones en la Cámara de Diputados de Carlos Julio Félix, que para muchos el nombre es Carlos Julio Félix, y cuando estamos frente a él no podemos dejar de hablar de Pedernales. No hay pocos provincianos tan orgullosos y tan amantes de su provincia. El equipo de Metrópolis y de AME, Canal 47 y todas las emisoras y los radios, todo que tenemos aquí, está muy contento además, porque uno de nuestros compañeros de trabajo, el atleta, que así le decimos hace muchos años, Carlos Orozco, que le pusieron Rosa, ganó una carrera y lo mejor porque la casualidad tiene categoría histórica y hemos descubierto que Carlos Julio además es atleta. Cuando vio a Carlos Rosa, que ya le vamos a decir así, conversó y dijo, tú también corriste, pues ese que está con la camiseta mamey es nuestro queridísimo atleta Carlos Rosa. Mira, qué bien se ve. ¿Sí? Entonces, ven acá, ¿y tú corrías? Sí, yo corría, y yo oí que él habló de 100 metros, esa es la carrera corta, una velocidad tiene, si él logró eso que dice, menos de 11, 10 y tanto, entonces rapidísimo, ¿eh? Pero yo no, yo hacía próximo a 12 ahí. Allá en Pedernales. Con el calor. Y participaba, claro, uno está habituado a eso. Y participaba mucho en la carrera que más me gustaba, la carrera de relevo. Siempre lo recuerdo en el parque, el cuadrilátero, corríamos 100 metros cada uno, ¿no? Entonces cuando sopletaban los 4 ya eran 400 metros. Y bonita sin esa querer, a propósito, me olvido de la pauta conversando contigo. Ha dicho algo que ya permite un tema. Hace 20, 30 años en nuestras provincias el deporte era importante, la música era importante y la vida comunitaria provinciana era importante. Yo pienso que eso hay que rescatarlo, Carlos Julio. Yo viví eso, lo viví en el deporte, por ejemplo en Pedernales, siempre he planteado eso, nos dimos el lujo de tener la pequeña liga más organizada de la República Dominicana. Bueno, y es que allá, yo recuerdo cuando funcionaba Alcoa Exploration Company, se formó una liga. Su presidente era el señor Víctor Rafael García, un vegano intelectual finísimo, una persona extraordinaria con una calidad fuera de serie. Pues yo recuerdo que los regalos que nos hacían era, por ejemplo, Aaron viajó de Atlanta a Pedernales en su jet privado para ver la pequeña liga de Pedernales y lo hizo en un momento en que era la gran figura, cuando había roto el récord a Babe Ruth con los 754 jonrones, 53, 54. Y yo recuerdo que ver eso, Aaron en Pedernales, y era una pequeña liga estamos hablando de unos 16 equipos, de los cuales 3 o 4 equipos eran de hembra. O sea, la pequeña liga para mujeres, para niñas, empezó en Pedernales también. Y allá se tradujo, la tradujo Víctor Rafael García, la regla para las pequeñas ligas del inglés al español, que es la que se usa en la actualidad. ¿Y por qué un vegano hizo eso? 70, porque él trabajó en Alcoa, era el relacionador público, y entonces, bueno, tenía una visión de lo que era trabajar en términos sociales con una comunidad. Por demás, yo recuerdo que el play de pequeña liga
como estadio, el primero con las medidas de pequeña liga, se hizo en Pedernales, porque se jugaba pequeña liga, pero en play de softball. Allá era con las medidas exactas de la pequeña liga. Así que el deporte me marcó mucho en Pedernales y lo que plantea de esto de la música, los conciertos. Bueno, ustedes son de la época. Y eso sigue estando allí, Carlos Julio. Bueno, los play, eso y todos esos equipos, eso se ha mantenido, porque a veces se logran cosas y el mantenimiento. Igual que como aquella vez se mantienen todavía las pequeñas ligas, la juvenil y eso, la amateur no, quiero decir la más avanzada. Pero déjenme, la amateur, se jugaba amateur también, pero déjenme decirle que una de las cosas que más me gustaba de la pequeña liga es que el niño que no iba a la escuela, niño que no podía estar en la liga. Y eso se lo decían a los padres, eso sí estaba claro. Mira, Carlos Julio, nosotros tenemos aquí una serie sobre la UAS, Esplendor y Decadencia. Y han participado figuras como Cayetano Rodríguez del Prado, Tirso Mejía Ricard, Luis Gómez, Jesús de la Rosa. Cayetano, el que era decano. Rodríguez del Prado. Sí, todo aquel equipo que sabe la historia de la UAS, eso es la sección de Sagrada Bujosa. Y precisamente estábamos hablando de eso, cómo para tú dirigir la Federación de Estudiantes en los años 60, 70, tú tenías que ser excelente estudiante. Y para tú ser de verdad, para merecer dirigir algo en una academia, tú tenías que ser completo. Entonces, tú estás contando que para tú ser deportista también tenías que tener otras cualidades. Entonces, eso hay que rescatarlo. Más que decir se ha perdido, hay que rescatarlo. Te fijas que cuando él le hablan de Pedernales ya... Sí. Carlos Julio, y en la introducción hablaba del colegio... No, en la introducción tú dijiste, nunca puedo olvidar esto, cómo se siente cuando uno está del lado de la entrevista. Es cierto. O como cuando uno está manejando con un amé al lado. Me gustó esa. Exactamente, es duro. Dime, el Colegio Dominicano de Periodistas, esa historia de ese colegio que costó tanto, y a veces uno piensa que se necesita más fuerza. ¿En eso están ustedes, esos periodistas tan queridos, tan veteranos? ¿En eso están? A mí me llamaron ahora a una responsabilidad que no podía evadir desde el punto de vista de la responsabilidad profesional. Es decir, me llamaron para decir que la asamblea del Colegio de Periodistas nos había designado a mí, a Adalberto, es presidente de la comisión electoral, y la integramos Adalberto, yo, Nanfí Rodríguez, Dalia Félix, la conoce de Barahona, ¿verdad? Abogada y comunicadora, y también está Peralta Romero, Rafael Peralta Romero, un ícono en el periodismo y la seriedad. Y entonces, bueno, nosotros estamos participando en la comisión electoral y una de las cosas que estamos haciendo, las elecciones van a ser el día 8. 8 de agosto. El día 8 de agosto. Y una de las cosas que estamos haciendo es visitando las comunidades, por lo menos las provincias más importantes. Digamos, en el sur hemos ido ya a Peravia, en el este fuimos a La Romana. Adalberto estuvo en el fin de semana en varios puntos de la región norte, vamos a ir al sur. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que estamos llevando? El relanzamiento, que es una responsabilidad de lo que se hagan electos, el relanzamiento del Colegio de Periodistas, el manejo cada vez más de la ética, reencontrarnos con aquellos principios, aquellos valores de la carrera, porque yo no tengo esa gran referencia tan viva de lo que fueron aquellos que iniciaron el Colegio de Periodistas, pero yo sí puedo recordar, por ejemplo, a personas como Juan Bolívar Díaz, mi profesor, Margarita Cordero, que era del Sindicato Nacional de Trabajadores, pero era de Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Ah, periodista profesional. Oiga, eso era algo fuera de serie. Y estaban ahí Osvaldo Santana y esa gran generación de periodistas que uno tiene que seguir diciéndole usted. Allá estuvo los otros días por mi oficina José Bujosa Mies. El chino. Ese participó también en las sesiones de... El chino Bujosa, el mismo Rafael Méndez, que es diputado. Y entonces, bueno, uno se quedó con esa referencia. Yo creo que ellos se convirtieron en un paradigma para muchos de nosotros. Yo no participo mucho de la vida sindical del colegio, más que las responsabilidades normales que debo asumir, como lo hago también con la universidad, que voy, doy mi clase, porque hay muchas cosas que hacer también en las que uno se ha involucrado. Pero yo pienso que, y eso lo estamos llevando a las provincias también, que debemos tratar de involucrar a la nueva generación de periodistas, llevándole ese mensaje, porque en definitiva ellos son los sustitutos. Pero mira, ya tú has dicho algo nuevo y a discutir. Ustedes fueron designados. ¿Quién los designa? Y además ese viaje por las provincias es muy importante porque tienes que explicar
que el colegio tiene filiales en todas las provincias. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, fue la asamblea del Colegio de Periodistas, o sea, ahí hubo una elección en la que nosotros no estuvimos, fue en Contumacia. Sí, de la actual directiva del colegio. Sí, entonces convocaron a las elecciones. Pero acataron ustedes, fueron soldados. Bueno, y más porque cuando uno ve personas con las que están ahí, por ejemplo, Adalberto Grullón, Rafael Peralta Romero, entonces uno dice, sí, vale la pena participar y asumir esa responsabilidad como profesional. ¿Y en qué consiste el trabajo de ustedes? En animar, explicar cómo será organizar las elecciones, estamos yendo a los puntos para indicarle a ellos que deben seleccionar su comisión electoral en cada una de las localidades o de las regiones. En algunos puntos, como en Baní, nos llamó bastante la atención que ahí ellos están haciendo algo de consenso. Es la presidenta del Colegio de Abogados y de los profesores los que están participando en la comisión electoral y lo han hecho así tradicionalmente. O sea, y estamos buscando... ¿Quiénes son los candidatos o las candidatas? Por ahora hay 2 planchas, no se han inscrito formalmente, pero ya uno sabe que son ellos, ¿no? Está Olivo, que es el actual del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Buen amigo. Y está Manuel Ascona, periodista también de aquellos años del siglo. Él tiene la cara de niño, pero se ve de aquellos años. Sí, así que hay 2 planchas. Y está también, no solo se van a elegir el presidente del colegio de periodistas y los demás dirigentes del colegio, sino también del Instituto de Protección al Periodista, el IEPP, que es muy importante, ¿no? Que eso es uno de los logros de la colegiación, que se encarga de captar fondos por concepto del pago de la publicidad. Una parte eso fue un logro también, sí, una reivindicación hace muchos años. Tú sabes que se dice en las esquinas que en nuestro país ni siquiera esas elecciones de los colegios se libran de la sospecha de fraude. Entonces, la presencia de esta comisión de veteranos como ustedes, me imagino que va a otorgar credibilidad al proceso y a los resultados. ¿Piensas eso? Sí, por supuesto, claro que sí. Y eso ni siquiera uno, al menos yo no he tenido nunca en la mente eso, de que existe esa posibilidad de fraude. Bueno, de que alguien intente hacer cualquier cosa, pues ya eso escapa de nosotros y entonces ya lo detectaríamos y tomaríamos las medidas del lugar. Pero en la comisión así de que no hay ninguna posibilidad, hay que descartarlo. La comisión es de personas muy íntegras, del gran solvencia moral y yo pienso que hay credibilidad ahí, modestia aparte, ¿no? Rápido se pasa el tiempo con Carlos Julio, tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Seguimos con Carlos Julio Félix y vamos a explotarlo. Ya hablamos de su papel. Pero a explotarlo en cuáles de los sentidos. ¿Me van a entrar las dos manos? No, jamás. Vamos a tratar de aprovechar al máximo tu presencia porque no eres fácil. La última vez que estuviste fue con la presentación de aquel documental sobre Francisco Alberto Camaño. Ay, sí. Excelente trabajo y excelente programa. Camaño por la ruta de Abril y Caracoles. Exactamente. Carlos Julio, adelante. Yo lo quiero preguntar, ahí mismo, usted como un periodista con una gran trayectoria, ¿realmente funciona? O sea, ese colegio, ¿cuáles son los aportes que hace al periodista? O sea, lo digo como ciudadano dominicano, es decir, un dominicano que escucha que hay elecciones, o sea, ¿qué le garantiza al periodista que a través de ese colegio, qué se logra, cuáles son los objetivos? Ya quizás no me hable aquí el miembro de la comisión electoral, sino un periodista como de trayectoria como usted. O sea, ¿qué gana el periodista con estos gremios? O en este caso, el bueno, gremio, yo pienso que ser presidente de un gremio profesional da prestigio, sin ninguna duda. Pero mira, la inquietud que ha planteado es importante porque lo primero que hicimos fue convocar, invitar a los que por lo menos se proyectaban como participantes para orientarlos en este sentido, cómo ellos deben orientar el debate, hacia dónde debe ir el debate, sobre todo cuando vayan a los medios de comunicación. Y que su elección, incluso su propaganda, la enfoquen por ahí, que vayan a los medios y plantean asuntos críticos del sector y las responsabilidades que deben asumir como gremio y como profesionales frente al papel de la sociedad en estos momentos. Antes, por ejemplo, yo te diría que 10 años atrás el problema de
de los periodistas estaba enfocado fundamentalmente en cuanto al ejercicio, al manejo de las tecnologías. Sí, es decir, correcto. técnicos que tenían que viajar a Puerto Rico para poder aprender el funcionamiento de un aparato que producía unos efectos. Pues ya no, gracias a Dios eso está resuelto hace mucho tiempo y ahora los retos son otros. Incluso nota, y lo he visto a ustedes tomando el celular, yo lo he hecho eso también Sí. para el asunto del manejo de las redes, ¿no? Sí, sí, Es sí, decir, sí, sí. ya... No, ahora avísame cuando tengamos que... Bueno, manejando el sí, guión. sí. Antes era con el papelito, tirarlo y la chuletita. La chuleta. Exactamente. Mira, pero estás en la forma, pero hay muchos preconceptos, igual que las premisas que mandan y que determinan los supuestos problemas, los problemas nacionales, no son supuestos, hay muchos problemas, pero hay una suerte de manual para los problemas. Se dicen 7 cosas y ya eso hay que repetirlo. Por delicadeza no te voy a decir eso, pero también se dicen, hay premisas en cuanto al ejercicio del periodismo. Aquí hemos tenido leyendas del periodismo y volvemos al tema. La autocensura, que si me limitan, que si no me limitan. Yo siempre he dicho, y voy a adelantarme haciendo mal periodismo, que le temo más al control de las grandes corporaciones que al control del Estado. Eso es diferente, además eso es público. Mientras que el gran capital te controla de una manera un poquito más perniciosa. Tú, que a pesar de establecer la diferencia con leyendas del periodismo como Juan Bolívar, Margarita Cordero, tienes mucho tiempo ya. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo que tú haces ahora y el que hiciste hace 20 años? En Teleantilla tú trabajaste mucho trabajé tiempo. 18 años. 18 años, exacto. Pero mira, yo pienso, hubo una persona que me dijo hace como 2 días esta expresión de campo, pero parece que se adapta ahí. Dice que el coco no cae lejos de la mata. Es decir... Peligroso, el coco cae muy cerca, a veces te da. Es decir, bueno, entonces ¿con quién yo trabajé? Yo empecé el periodismo en El Nuevo Diario, el periodismo impreso, con un equipo de profesionales en el cual incluso yo recuerdo que los dueños eran los mismos periodistas, los dueños del periódico. Habían otros que participaban, empresarios con algún concepto también de cierto liberalismo. Pero bueno, tener a Juan Bolívar Díaz, por ejemplo, como director, oye, es que nunca en mi vida, nunca sentí una censura. Entonces, además, mi criterio es el siguiente, como periodista, yo no me autocensuro. Si yo dejo que me censuren. Pero hay cosas que tú la vas a pelear como profesional. ¿Cómo se logra eso? Y perdona, capacitándose cada vez más. Ahí quería llevarte. Capacitándose porque tiene que sentir el dueño que si lo pierde por censurarlo, entonces, tú te imaginas, por ejemplo, te pongo el caso de mismo Juan Bolívar y Pepín Corripio. Supongo que Pepín nunca le ha llamado la atención a Juan Bolívar y que no, supongo que no. Entonces, uno sabe hacia dónde apunta para trabajar. Nunca sentí, repito, la censura. Si alguna vez hubo alguna sugerencia de algún ejecutivo del medio, pues yo lo peleaba profesionalmente y en algún caso, bueno, recuerdo que dije en una ocasión, mire, si usted me demuestra que profesionalmente es así, entonces usted tiene razón, pero tiene que demostrármelo. Las famosas líneas amarillas. Así es. Yo siempre pongo un ejemplo, y también he pertenecido al Grupo Corripio durante años, tanto en el hoy como en las emisoras y en la televisión, igual que a este grupo, igual que con Bienvenido Rodríguez. Tú no tienes por qué hablar mal del mundo de juguetes si tú trabajas con Pepín Corripio. Ni tienes que hablar mal de la óptica López si trabajas aquí. Pero sin embargo, mira, como los ejemplos ilustran bastante, yo te puedo poner un ejemplo que ocurrió de una ocasión, ¿verdad? Es decir, yo voy a cubrir el ministerio, en ese tiempo era la Secretaría de Salud Pública, hizo un decomiso de productos enlatados, abollados en un supermercado. Y entonces un ejecutivo, que no fue Juan Bolívar, ni siquiera era de la redacción, me planteó, mira, hubo esto y esto y esto. Usted sabe que está ligado al grupo. Y yo le dije, pero ningún problema, porque lo que yo voy a hacer es poner a hablar a todas las partes. Exacto. Es más, conviene que yo lo saque porque si no otros canales lo van a publicar como quiera. Y lo van a publicar de la manera probablemente no tan objetiva. Porque el objetivo es, y eso lo aprendí yo en la vida del periodismo, nunca saqué un reportaje, nunca donde no estuviera más de una versión. Claro, y así, ahí es que uno se cubre. Porque uno tiene la responsabilidad de representar al público. Y si te casas con una de las partes, entonces pierde la objetividad. Y lo peor que le puede pasar, Carmencita, perdóname que te lo digo de cariño así, lo peor que le puede pasar, colega, a un periodista es perder la credibilidad. Y se pierde, Carlos Julio. El que perdió la credibilidad en el periodismo, mire,
que se fume, que se vaya de ahí. Y nosotros hemos logrado tanto. Aquí estuvo una intelectual, una académica dominicana residente en Estados Unidos desde hace años, dominica neoyorquina, Dominican York, Ramón Hernández. Y dice Ramón Hernández, ella vino a presentar la historia del 61, del golpe, la recopilación del golpe de Estado a Bosch. Sí, en la prensa internacional. Trabajo con Zuli Sanó, interesantísimo. Lo presentó, el trabajo en Funglode, se lo presentó Franklin Franco. Y ella dice que cada vez que viene al país se sorprende de la manera como se manejan los medios. ¿Pero en qué sentido? De la absoluta participación que tienen todos y todas las entrevistas que le hacen a ella. Ella dice que cualquier noticia de su academia, de su universidad, sale pequeñito, en un periódico casi local, del Estado. Ella dice los nombres, que salir, y eso lo sabemos también por experiencias europeas, salir un artículo de cualquiera de nosotros en Le Monde, un reportaje, eso es mucho. Entonces aquí nos hemos acostumbrado que tú mandas un artículo a un periódico y te lo publican. Pero además, ¿quiénes son los que salen en la televisión aquí todos los días? Tú entrevistas a los dirigentes campesinos, los dirigentes obreros, los funcionarios, los políticos. Aquí todo el mundo participa y con grandes espacios. Y la gente, o sea, el problema de los servicios cuando las cámaras de televisión van a los barrios. Porque además eso es la televisión, imágenes. Sí. Si tú tuvieras que escoger, ¿cuál escoge? ¿Televisión, radio o prensa o periódico? Yo trabajé en los tres y pienso cada vez que me hacen la pregunta de que cada uno de esos medios cumple una función y que ninguno se desplaza al otro. Cuando salió la radio, el periódico se quejó y dijo que lo iba a desplazar. Cuando salió la televisión con los noticiarios, la radio dijo lo mismo. Y ahora estamos en las redes sociales, la 2.0, y la gente cree que va a desplazar a los medios tradicionales y eso ocurre que no. Lo que pasa siempre es que hay un complemento. Es decir, para decirlo, por ejemplo, la radio, en este caso también las redes sociales, avanzan. La televisión informa mucho más y el periódico profundiza. Si quiere a lo profundo, entonces tiene que ir al otro día al periódico impreso. Es decir, ningún medio ha suplantado a otro, lo que hace que se complementan cada vez más. Definitivamente. Carlos Julio, tu función en uno de los poderes del Estado, ¿cómo llega? ¿Llega por casualidad? ¿Fue una decisión? ¿Tú solicitaste? ¿Y cómo ha cambiado tu ejercicio, esa función tan importante y tan delicada? En la Cámara de Diputados. Sí, en la Cámara de Diputados. Bueno, ustedes es bien conocido que yo estuve en Pedernales y que participé en un proceso y luego me llamaron para la Cámara de Diputados. En principio yo no quería, pero bueno, asumí la responsabilidad. Yo estaba trabajando en un medio de mucho prestigio internacional, renuncié a él y entonces me quedé trabajando en la Cámara de Diputados. El ejercicio es totalmente diferente a como lo haría desde un medio. Pero como estuve en los medios, para mí ha sido muy fácil desde el punto de vista, por ejemplo, del manejo con los colegas en la fuente. Donde está un poco lo más complejo, lo más complicado es que ninguna institución de la República Dominicana, absolutamente ninguna, te lo digo así, se parece a la Cámara de Diputados. Ni siquiera su más parecida, que es el Senado, pero solo son 31, 32. Pero en la Cámara de Diputados son 190 con varios partidos representados, en este caso el PRD, un partido de fuerza, el PLD, el oficialismo, el Partido Reformista, que también es parte de las grandes decisiones, y los otros partidos pequeños también, o emergentes, mejor dicho. Sí. Es decir, y lograr que no tener dificultades con ellos, yo pienso que ahí está la clave. Y no solo está la clave para un departamento de comunicaciones o relaciones públicas, sino también hasta para el propio presidente, en principio así, de la Cámara de Diputados. Y yo pienso que por eso te puedo plantear que el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ha logrado manejar muy bien todos esos intereses y no ha tenido mayores inconvenientes. Yo pienso que eso es una virtud. Eso es una virtud porque no basta con pelar el diente. Hay que conocer de muchas cosas. Carlos Julio, las relaciones públicas que tú manejas ahí son relaciones públicas integrales, o sea, son internas, manejan los temas internos, relaciones públicas de la Cámara como Cámara hacia afuera. ¿Cómo es ese pues muy amplio. Nosotros tenemos todo un plan, desde luego, de ejecución de esto, ¿no? De las comunicaciones, que se ejecuta anualmente, y para ello también hemos contado ahora, se está aprobando el plan
de estrategia de la Cámara de Diputados, que lo aprobaron los diputados en la sesión última. Esto es el producto de seminarios, incluso de participación y auspicio de organismos internacionales, como por ejemplo la Cooperación Española, la ONU. Es decir, no es a lo loco, como dicen, no es algo bien organizado, bien planificado. Y ocurre que, bueno, lo que pasa es que aplicar también estrategia en la Cámara de Diputados no es lo mismo que aplicar estrategia en una institución privada, y ni siquiera igual que otra institución pública. Porque, por ejemplo, digamos en salud pública, agricultura, cualquiera de esos ministerios, si vas a aplicar una estrategia, bueno, ya tú sabes que es una línea de los del el ministro y los ejecutivos y su equipo. Aquí no, estamos hablando aquí de partidos políticos representados en una institución. ¿Se imagina lo complejo que es? Sí, ahí lo importante es, sin embargo, seguir la línea y saber separar lo que es lo institucional de lo individual. Es decir, una cosa es el diputado, otra cosa es ya lo institucional, es decir, los diputados como comisiones, los diputados en el pleno, en el hemiciclo, los diputados como en el bufete directivo. Entonces ya eso es lo institucional. Tú sabes que hay el país apasionado, el país que pelea en el colmado y en la terraza VIP por política y porque tú eres de las Águilas y yo soy del Licey o al revés. A veces nos da sorpresas institucionales. Yo te oía y recordaba a París Goico. Del Senado de la República. Del Senado de la República. París Goico trabajó en momentos muy difíciles, con intereses encontrados, sabiendo parte de la opinión pública a qué lado se inclinaba él más. Sin embargo, duró la vida entera ahí. Entonces, con el caso tuyo, ya tú llevas 2 presidencias, ¿verdad? Sí. La de Valentín y la de Abel. Bueno, y Abel ya lleva 3, ha sido reelecto 3 veces con esta. Valentín estuvo 4 años, claro. Y este parece que va en el mismo camino. Y me imagino que tú conversas y te entiendes con PRDistas, con PLDistas, con reformistas. Tendrás tus inconvenientes, naturalmente, pero se va creando la confianza en la figura, independientemente de lo que de la simpatía que tenga. Y esos son intentos que deben subrayarse. Pero yo pienso, y lo bueno es escuchar a los diputados de los otros partidos también, de todos los partidos, que siempre y cuando te maneje desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad, no va a tener mayores inconvenientes. Yo pienso que el Congreso Nacional, y en este caso la Cámara de Diputados, es un reflejo de la sociedad. Lo mismo que pasa también con nosotros los periodistas, lo que pasa con los militares, lo que pasa con los médicos, con otros profesionales. Es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces tú vas a tener de todo ahí. Tiene algunos que son dulces, unos que son más duros, pero en definitiva lo importante de eso es saber lidiar. La misma personalidad de uno influye bastante en eso. Porque no hay motivo por qué tener que hablarle mal a la gente, ni tampoco, bueno, tirarte por el suelo. Pero eso se aprende en la práctica, ¿eh? Sí, eso ahí no hay libro. Porque tú llegas no hay libro para llegas asustado. No. O llegaste asustado. Bueno, un hombre con experiencia. Pero, sin embargo, nunca llegué así por lo que digo, ¿no? O sea, yo no llegué asustado porque yo sabía que si era para plantearlo desde el punto de vista institucional, yo lo que sentí es que me iban a respetar. En algunos casos me chantajeaban algunos y dice, pero tú no fuiste el que hiciste el documental de Peña Gómez. Sí, ¿y cuál es? Y me siento orgulloso y gané un premio. ¿Cuál es el problema? Sí. Eso te iba a decir también, es cierto que es institucional, Carlos Julio, pero quien te contrata es el que tiene la presidencia en ese momento, que es el partido. Tú te presentaste como candidato por un partido, o sea, tu propuesta en Pedernales fue por un partido. O sea, esos elementos, ya tú mencionaste un caso, pero esos elementos no te han impedido que te vean como ese ente institucional del cual tú hablas. O sea, el presidente de la Cámara no es tu jefe, sino él es este jefe porque es el presidente, pero no de manera directa, sino que tú representas la institucionalidad de la Cámara. O sea, eso es lo que quieres decir. ¿Te ven así los 190 diputados? Yo pienso que me ven en principio con mucho respeto desde el punto de vista personal y profesional. Correcto. Y pienso que también en lo ético. O sea, yo pienso que ellos están viendo una persona que se maneja con equilibrio. Correcto. Y yo vuelvo a insistirle que el respeto a lo institucional es lo importante. Es decir, trabajo de comisiones, bueno, ahí no hay discusión, es una cobertura que hay que hacerla. Ahora, si hay un diputado del PRD y uno del Partido Reformista y uno del PLD y solo hay, digamos, 2 cámaras, entonces, para cubrirle su servicio,
Entonces ya veremos cómo lo manejamos, pero hay que dejarlo complacidos a todos. Y no hemos tenido mayores inconvenientes. Tenemos que hacer una pausa y ya complaciéndolo, ya salimos del colegio de periodistas y de la teorización sobre el periodismo, hablar de su función. ¿En qué consiste realmente tu trabajo en la Cámara de Diputados? Usted lo va a saber cuando regresemos. Bayona es uno de los sectores más populares de Santo Domingo Oeste, lugar donde reside la señora Santa Marta. Cuando yo vine aquí, amor, que salí del campo, lo que trabajé en una casa de familia, estudié diseño de moda, aparte de todos los cursos técnicos que yo me seguí proyectando. Desde hace varios años, Santa Marta inició en el negocio de la recolección y venta de botellas, como una solución para sustentar su economía. Mira, ahí me hice la loca aquí en el barrio, alguna persona, porque yo amanecía vendiendo botellas. Pero sus deseos de superación la hicieron pensar en un negocio más rentable. Yo me propuse, me voy a superar. Cuando veo la necesidad de un progreso, ahí es que entra Banca Solidaria. Banca Solidaria llega al sector de Bayona, se reúne con la Junta de Vecinos y es entonces donde la señora Santa Marta se entera de los préstamos, llena su solicitud y a los 2 días su préstamo está aprobado. Brinqué, salté, me reí, lloré. Fue como algo como tan rápido. Y yo dije, wow, pero me sorprendí de verdad. En la actualidad, Santa Marta tiene su propio centro de terapia, con 2 camillas y utensilios para realizar masajes, limpiezas y exfoliación. Aquí están 2 tipos de terapias, como aparte de lo manual con mis manos, pues también uso esta máquina que me ayuda muchísimo. También te sirve para cualquier dolor corporal que tú tengas en tu cuerpo. Con su aspiración de progreso, el negocio de las botellas quedará atrás. Ahora Santa Marta tendrá más tranquilidad y comodidad en su nuevo negocio. Yo le exhorto a todas las personas que quieran crecer, que primero que piensen que tienen que ser honestos, que le van a dar un dinero que no es de él, que es un préstamo, pero a una tasa muy buena. Primero piensa qué tú quieres hacer, cómo lo vas a hacer, entonces te vas a dirigir a Banca Solidaria y te van a dar un préstamo que tú vas a salir, que vas a progresar. Hoy tú me has sorprendido con ese conocimiento de deporte que tienes, de carrera de fondo, de carrera de relevo, de carrera de salto. ¿Cómo es tu trabajo en la Cámara de Diputados? ¿De fondo, de relevo, de todo, de resistencia? De todo. Sí, mira, en la Cámara de Diputados se trabaja demasiado. Y yo te lo digo no solo por el departamento nuestro, te lo digo por los diputados, te lo digo por otros departamentos como el área, por ejemplo, legislativa. Hay que ver ahí, doña Helen, la de comisiones. Todos los departamentos tú lo ves trabajando a veces. Pero tú estás diciendo algo, tú tienes muy malas relaciones públicas de tu institución, porque lo que se dice fuera es que los diputados no trabajan. No, pero eso va a pasar siempre en todos los congresos del mundo, en cualquier parte donde tú vas, te vas a encontrar con eso, porque son instituciones políticas. Y entonces, bueno, ahora mismo ocurre un accidente por ahí, y si fue, por ejemplo, que un cercano, un amigo de un diputado le dio a alguien, escriben de una vez el amigo del diputado. Pero eso es en todas partes. Ahora, nosotros hemos trabajado en la institución para que la imagen se fortalezca cada vez más. No sé si se dieron cuenta ahora, el presidente, ¿verdad? Kenia, esos son de archivo. No sé si vieron sobre los resultados de una encuesta de la firma Gallup que daba a la Constitución Infantil con más de un 95% en la aceptación del público. Es un proyecto hermosísimo en el que hemos ido al interior de todo el país y se hicieron lanzamientos. Había que ver eso de verdad. Lanzamiento de la Constitución Infantil en todas las provincias. Ver, por ejemplo, en el caso de Santiago, 8.000 niños, en el caso de San Juan, 5.000 niños, en el caso de San Cristóbal, 4.000 niños. O en el caso de Pedernales, 2.000 niños, pero hay que verlo cómo ellos se involucraban en esa actividad.
llena de colorido, de emociones, leyendo la Constitución. Mira, ahora en Valverde hubo un concurso de lectura sobre la Constitución infantil. Es decir, ¿tú te imaginas que a nosotros nos hubiesen mostrado la Constitución infantil en la época en que nosotros éramos adolescentes? ¿Qué ciudadanos íbamos a ser? Bueno, yo puedo todavía recordarles algunas cosas de lo que nos daban de moral y cívica en la escuela, y se lo puedo rezar literalmente, y la historia y todo eso. Entonces, bueno, es tan solo una partecita, y esto ha estado bien divulgado sobre la Constitución Dominicana Infantil. Pero además los trabajos de comisiones. En este año estamos trabajando en las memorias. ¿Sabe cuántas actividades de comisiones se produjeron? Más de 2.000 actividades de comisiones. La gente piensa a veces... Pero es un récord, Carlos Julio. Que la gente piensa a veces que los diputados solamente trabajan en el hemiciclo, ahí. Pero ocurre que no. Y por demás trabajan ahí los diputados con las cámaras de televisión. En ninguna otra institución del Estado trabajan con las cámaras de televisión ahí, con la transparencia. Eso digo en una ocasión para el periódico Hoy. Yo le hice la entrevista así en primera persona a Ramón Alburquerque. Entonces tú ves que un diputado agarra y creen que está viviendo y que no le está poniendo atención, pero ocurre que es probable que esté, porque tiene que estar también en la modernidad, esté también en las redes contestándole a alguien que le ha preguntado, pero por demás resolviendo un problema a veces. Está informándose también. O resolviendo un problema en su comunidad. Desde ahí. En su comunidad. Pero les voy a decir un ejemplo. El último ejemplo probablemente sea este respecto al trabajo, la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó con la Junta Electoral? Ustedes lo saben, el problema que había, muy serio. Entonces, que el presidente sometió una resolución, eso fue una comisión especial, que lo estudió y miren, se atenuó y con advertencia incluso, con advertencia de recurrir a lo legal, es decir, a la alternativa que tiene la Cámara de Diputados del Congreso para recurrir en caso de que no se resolviera el problema. Pero eso pasa con todas las iniciativas, es decir, cuando por ejemplo hay una iniciativa de ley, eso no va allá y se aprobó así, esa iniciativa se va a comisiones aprobada por los mismos diputados. El presidente dice, va a comisión, entonces se va a comisión y luego ahí esa comisión va a investigar, va a las comunidades, se hacen vistas públicas, se toma lo que la gente quiere, lo que desea, y en función de eso entonces vienen los debates ahí en el hemiciclo y finalmente se toma la decisión. ¿Quién gana? Bueno, el que tenga la mayoría o el que saque la mayor cantidad de votos. Y eso es la democracia en todas partes del mundo, pienso, ¿no? Carlos Julio, ¿en qué consiste realmente? ¿Cómo está organizada tu oficina? Sí, ¿Y qué hace? Bueno, sí, la oficina está organizada de la siguiente manera. Arriba está la dirección y el organigrama, la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones, que depende de la presidencia de la Cámara de Diputados. Directamente. Entonces, bueno, están ahí debajo de, bueno, hay otros departamentos que están a mi nivel o a más alto nivel que pertenecen a la presidencia, pero debajo entonces está el departamento de prensa, que eso más bien ya para las coberturas. Ustedes se imaginan lo que es cubrir los trabajos de comisiones. En una sola mañana se pueden estar reuniendo, digamos, 10 comisiones y hay que cubrirlas. Sí. Es un trabajo verdaderamente importante y hermoso y además uno aprendió mucho ahí. Entonces, bueno, está el departamento de televisión. Pero prensa depende de ti también. Sí, claro. Está el departamento en el organigrama, está el departamento de televisión y está el área de fotografía. Es decir, funciona como si fuera un medio. Hay una cobertura, por ejemplo, hoy se anunció un festival de cine de 1 minuto sobre el tema del hambre. Entonces, bueno, había que darle cobertura a eso, había que invitar a los periodistas que cubren la fuente y entonces, bueno, atenderlos ahí en el momento en que se esté en la rueda de prensa. Atenderlos quiere decir ofrecerles las facilidades para la cobertura. Pero allá se preparan síntesis noticiosas de lo que sale de los diputados todos los días y de la Cámara de Diputados. Es decir, tú dependes del presidente. En la estructura. Y los demás dependen de ti. Bueno, y entonces, pero los demás, digamos, desde el punto de vista de la organización como unidades o departamentos, por ejemplo, la unidad de televisión y fotografía, que cumple una función muy importante, las coberturas, funciona como en los medios. Hay una actividad como esa de hoy de cine, bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso hay que cubrirlo. Hay que cubrirlo y hay que mandarlo a los medios y hay que publicarlo en nuestras herramientas que tenemos, en la web, y tenemos también... Semerán, el de la comisión. Tremendo diputado de San Juan, el presidente de la comisión especial que trató el caso de la Junta Central Electoral. Y es como dice, ¿verdad? La gente a veces piensa y habla más de los diputados de la Cámara de Diputados. Uno, a veces cuando tiene... puede rápidamente responder. Trabajo, Carlos Julio, es difícil, tú sabes muy bien que uno de los elementos más difíciles no es construir una nueva imagen, es a veces desmontar esa que hay que claro, de eso de inmediatismo.
para colocar otra. Yo sé también, yo estuve trabajando una vez en la DIAPE, la Dirección de Información en el Palacio, y mi agenda era precisamente la legislativa. Yo estaba en el Congreso y yo veía eso mismo que tú estabas viendo, trabajando mucho, y diputados diciendo eso mismo. Tenemos un trabajo permanente aquí en la comunidad, pero la gente no tiene esa percepción. No. Y ese es un trabajo que ustedes han venido haciendo como institución, y que yo entiendo que los mismos diputados también tienen que ir viendo cómo. O sea, porque eso te iba a preguntar, tú eres el institucional, pero hay 190 diputados, que quizá algunos quieran manejarse su imagen. Pero mire, por algunos ejemplo, tienen sus propios... Pero mire, por ejemplo, si nosotros en lo institucional estamos firmando, por ejemplo, un acuerdo con un organismo internacional, ¿verdad? Y ahí están participando algunos diputados que son de diferentes partidos, porque siempre se hace de manera muy democrática. El presidente insiste mucho en eso. Y si eso puede ocurrir, que en un acto como ese, los periodistas hablen a un diputado y le pregunten de un tema que no tenga que ver con eso, y entonces lo ven en la primera página. Pero entonces, a veces cuando uno tiene la oportunidad de decirle, honorable, por favor, disculpe, un poquito más luego, pero tiene que manejarse también con los medios, porque puede molestarle. Sí, es difícil. Molestarle a los periodistas y decir, pero ven acá, y entonces, ¿dónde está la libertad? Es muy complicado, eso se va manejando siempre. Miren, hay un ejemplo muy bueno que yo pongo, que fue el de una vez que llegaron unos productores de habichuela y rodearon el Congreso literalmente de habichuela. O sea, tiraron habichuela, sacos de habichuela por el Congreso enterito, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Rápidamente actuamos en este sentido. Nosotros invitamos, y hay un departamento de representación muy bueno, invitamos a los que regaron la habichuela, a sus dirigentes, lo pasamos al departamento de representación con toda la transparencia, llamamos a los periodistas. ¿Y quién recogió las habichuelas? Todo el que estuvo por ahí. Y entonces nosotros dijimos, mire, con los periodistas ahí, con las cámaras ahí, que quede bien claro, hace un tiempecito de eso ya, hace como 5 años, que quede bien claro que la Cámara de Diputados no le debe habichuela a nadie. Sí, Exacto. Eso debe quedar bien claro. En segundo lugar, buscamos entonces la Comisión de Agricultura, que tenía que ver con el tema, y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que como Cámara de Diputados, como representantes de la sociedad dominicana, nosotros vamos a hacer su canal para que ustedes puedan acudir ante el ministerio, ante el que tiene la deuda con ustedes, para que le paguen. Y efectivamente el problema se resolvió. Ese es el papel del congresista y de la Cámara de Diputados, en sus funciones de fiscalizar, representar y hacer las leyes. De todos modos, quien te escucha, incluso nosotros aquí, como abogados del diablo, decimos qué bonito lo pone y lo que hay ahí. Pero yo creo que sí, que hay bastante de veracidad en lo que dices con el día a día. Pero déjame decirte una cosa, yo pienso lo siguiente, no sé, por eso lo digo de los de la... En conjunto, digo, porque las individualidades tienen su historia. Sí. Bueno, por ejemplo, yo te lo dije, intercambiando elogios, yo te lo dije de que estuvimos aquí en el programa, fuera del aire, pero te lo digo ahora en el aire. Si la visión que uno tiene de ti es aquella jueza demasiado seria, como diría un cura en Pedernales, anormalmente seria, entonces no importa dónde te vayas, Carmen, no importa, siempre la gente va a creer en ti. Bueno, perdóname, aparecerá 1, 2, 3, porque el día que tú coincidas con todo el mundo, tienes que revisarte. Eso está claro, ¿eh? Porque tú no puedes coincidir con un charlatán. Esa imagen tú la dejaste, ¿no? Y así como te digo, y perdóname, así como te digo también de la gente que trabaja mucho allá en la Cámara de Diputados, en la institucional, te digo que hay diputados muy serios y muy trabajadores y capacitados, la mayoría profesionales en su área. Acuérdense que para formar parte de las comisiones tiene que ser por área, y ahí hay médicos muy prestigiosos y abogados muy prestigiosos. Que es más, que la Cámara de Diputados es quien se ahorran con tener a veces a esos diputados. Sí, aunque uno no comparta a veces ideológicamente con esas personas que tú mencionas. Mira, gracias por los elogios, pero denunciaste tu edad. Yo digo que recuerdan ese paso mío, personas que tienen más de 40, así que tú te denunciaste. Mira, Carlos Julio, un hombre tan inquieto como tú, yo me imagino que debes tener nota de las características de cada uno de los diputados y diputadas que te han tocado, que tú conoces. Y después tú vas a hacer un libro, mis años en la Cámara de Diputados. Estoy en lo cierto. Pero mientras tanto, bueno, lo que pasa es que el trabajo ahí es tan fuerte del día a día que por el momento uno lo piensa, no tiene idea de lo que nosotros trabajamos. Atender un departamento tan amplio de servicio a la institución y a los diputados individual.
ciertamente también es medio complejo, digamos, cuando se produce una denuncia muy fuerte de una comunidad, por ejemplo, como una llamada que se hizo una vez y lo publicaron en un medio, que un trabajador de un diputado había hurtado sal en Montecristi, y tener que reaccionar rápidamente, decirle, mire, no, es una confusión, porque es una mina de los familiares del diputado y hay un conflicto, una litis legal ahí. Pero es que no es fácil. Estamos diciendo de que son 190 líderes, porque tampoco líderes en su comunidad. Líderes en su comunidad, 190 líderes. Entonces, bueno, y además el tema de la política, el problema de la política, eso es muy lamentable. No podemos pensar jamás que sea como un parlamento en Europa, porque mientras el problema de aquí es el problema de los servicios básicos, por ahí vamos, ya no son las libertades, ya es de servicios básicos, recoger la basura en Duquesa y todo eso. El problema de las grandes naciones, por más que se diga de crisis, es otro. Hablan de calentamiento global, por ejemplo. Es que están pensando los alemanes, un parlamentario, ¿por cuánto vendería un europeo, un alemán, un francés, un español? ¿Por cuánto venderían un voto? ¿Por cuánto lo venderían? Aquí los votantes de la República Dominicana, como en los países latinoamericanos, lo venden. Claro. Entonces, que sí. Ahí empieza la diferencia. Carlos Julio, recuerda, totalmente diferente. Hay un momento muy difícil público, no personal, que has vivido en la Cámara, o todo se ha podido solucionar. Bueno, la vida es así. A veces uno ve que son casos demasiado fuertes. Yo no sé si ustedes recuerdan una vez que se me presentó y lo planteo porque además fue público ahí con las cámaras, con todas las cámaras, de una persona que entró, había un jefe de policía que estaba en una reunión, y la transparencia de nosotros de dejar que se metan los periodistas permanentemente al mismo despacho, entran. Nosotros queremos entrevistar al presidente, ningún problema, eso se maneja con toda una transparencia. El presidente tiene excelentes relaciones con los medios y es muy accesible, y eso lo valoran mucho los periodistas también. Entonces yo recuerdo que ya la rueda de prensa tenía como una hora y tanto, que más bien fue una visita del jefe de la policía de él entonces, y entonces después que ya se habían hecho alrededor de 30 preguntas, en serio, esa persona llegó y dijo que quería hablar, y el problema fue con los propios periodistas que le dijeron, pero tú acabas de llegar y nosotros queremos seguir preguntando, y quedaban 3 preguntas, y bueno, eso se vio en las cámaras, y eso pienso que se manejó muy bien, porque modestia aparte, como yo pensaba, las cámaras nos están mirando y no puede ser después, es aquí que hay que decirlo. Aquí en este momento hay que decir que nosotros tenemos tanto tiempo en la rueda de prensa y que los periodistas han preguntado todo, más de una pregunta. Entonces, tratarlo así en esa transparencia, no podía haber mañana, tenía que ser en ese momento. Sí, exacto, para evitar pero también yo pasé por la base, es decir, yo fui reportero. Claro, eso ayuda muchísimo. Y por supuesto, estado ahí del otro lado. Y además yo no ejercí un periodismo con arrogancia. Es decir, yo nunca fui ni amigo ni enemigo de la fuente. Es decir, yo no iba en mi medio a agarrar y acabar con una persona. Porque yo soy periodista y tengo a Dios agarrado por el rabo. Que eso es muy importante, no ser amigo ni enemigo de la fuente. Yo siempre lo dije, o sea, ¿cómo es posible que... Pero para eso hay que tener formación, Carlos Julio, y creo que hay un problema con la formación. Éticos. Regresamos de inmediato. Quienes nos están viendo aquí y en el mundo a través de rdmusica.com están todavía sorprendidos que Carlos Julio Félix haga un trabajo institucional más allá de simpatías, más allá de cambios de presidencia. Yo creo que eso es lo positivo de este encuentro tan agradable contigo, y recordando que las elecciones en el Colegio Dominicano de Periodistas el día 8. El día 8, y que Carlos Julio forma parte de esos veteranos y veteranas que van a ser veedores, como monitoreo, que van a hacer el monitoreo electoral. Ajá. No podemos perderte y dejarte ir sin hablar de Pedernales. ¿Cómo está Pedernales? Pedernales se está sintiendo un poquito más seguro económicamente. Está ahora funcionando la cementera, hay una compañía de Zona Franca hace un buen tiempo, y además están exportando bauxita. Siento que incluso hay familias que están yendo para allá, de esa migración que se produce en la región.
Pero siguen estando las esperanzas de Pedernales en que definitivamente algún día despegue el turismo o ecoturismo, y por consiguiente la solución al problema de la litis con la tierra. Sigue siendo el gran problema de Pedernales la litis con la tierra, muy complejo, muy complicado. La gente está cifrando sus esperanzas en eso. Ya el presidente Danilo Medina ahora en agosto cumple un año, y entonces nosotros insistimos en que se vea. Yo pienso que si por ejemplo se da un primer Picasso en un hotel, digamos, de 500 habitaciones, para ponerte un ejemplo, de 500. Y que vamos al paso, vamos al paso. Ya eso le va a dar a Pedernales otra proyección. Carlos Julio, tú sabes. Sí, no, que es necesario lo de los hoteles, el hotel, porque, claro, por ejemplo, yo hice una visita, yo tuve que hospedarme en lo que mi esposa yo le hemos llamado el llamado Pedernales Hilton, pero es una broma, porque era un hotel ahí pequeñito, porque había uno solo que estaba ya agotado ese día, o sea, hay pocas opciones de hoteles allá en Pedernales, que es lo que tú estás planteando. Claro, no es que te vaya como te vas, por ejemplo, a cualquier metrópoli y va a encontrar hoteles fácilmente. En el mismo Barahona hay que tomar en cuenta cuando son fines de semana largos, y en Pedernales, bueno, tenemos, qué sé yo, por ejemplo, 300 habitaciones sin mayores inconvenientes, pero imagínese usted, están yendo mucha gente, así que yo le hablo de 300 así en buenas condiciones. 500 diste. Que 300 en buenas condiciones. Por ejemplo, está lo que era de Marchena. Porque eso ya eso está. No, eso está arrendado a la compañía de la cementera, pero está, por ejemplo, lo de Fundacipe, que se ha convertido en un centro de interpretación. Es una fundación que dirige el sacerdote, el párroco. Hay otro que se llama Villas del Mar, que tiene como 30 habitaciones. Hay otro que es el Hostal Doña Chava. Ah, claro, ese famoso. Que yo lo recomiendo muchísimo por los dueños, porque pertenece a una familia muy honorable. Y cuando tú vas, te sientes como que estás en el bosque, ¿verdad? Y además eso con unas atenciones muy especiales. Honra la memoria de la mujer más dulce que yo he conocido en mi vida, Doña Chava en Pedernales. Eran de Río San Juan esa gente. Y bueno, hay otras Oye, más. qué lejos de Río San Juan fueron. Cuando Alcoa, porque déjame darte el dato de que la mayor migración se producía a Pedernales en aquellos años de los 60 a los 70, porque no había turismo, el renglón fundamental era la minería, por ejemplo, y entonces, bueno, los mayores aportes que hacía al fisco era Alcoa. No había una empresa que hiciera mayores aportes al fisco que Alcoa, y eso hizo que fuera la comunidad más segura económicamente. Para que tengas una idea, yo como estudiante en laboratorio ganaba en el 77, en el ocaso de la compañía, yo ganaba 500 pesos, era todo lo cuarto del mundo. Por poco yo me quedo bruto en Pedernales y no vengo a estudiar. Mira algo, Carlos Julio, así tú sabes que aquí encontramos teóricos de la Revolución Cubana más expertos que el cubano que vive en Cuba y que conoce el proceso. Teóricos del chavismo, personas que aquí te hablan de todo. Yo digo que aquí sabemos más del Cairo, de lo que está pasando en la carretera Luperón que llega a mi pueblo. Me llamó la atención que todo el proceso ahora de reconquista del proceso de Bahía de las Águilas lo tratamos más en la capital que en Pedernales. ¿Qué pasó? ¿Le faltó a Carlos Julio buscar vocero, una vocería adecuada, y de repente un día descubrimos que en Pedernales eso molestaba y había una posición quizás muy diferente a lo que estamos aquí en la ciudad teorizando? ¿Qué me dices de eso? Tuvo mucho de inmediatismo, tuvo mucho del poder de los medios identificados con determinada causa, o lo que ellos entienden por dónde debían orientarlo, porque por ejemplo hubo una manifestación en el Parque Independencia que lo que fueron fue como 10 y agarró primera. Yo pienso que en principio, sí, está bien, claro. Yo pienso que en principio, lo del lodo cloacal, ¿tú lo recuerdas aquella vez el Composo en Oviedo? Claro. Es decir, ¿dónde lo desbaratamos? En Pedernales fue que empezó la lucha, pero tuvo que venir, tuvieron que ir los periodistas desde allá, ¿verdad? Ay, ese. No llores, ya va a llorar el hombre. Y esa es la cueva de Cabo Rojo. Así que yo pienso que fue un asunto de inmediatismo. Pienso que también el gobierno no lo orientó bien desde el punto de vista de explicar en principio en Pedernales en qué consistía todo eso. Entonces la gente, Pedernales tenía ese problema que estaba apuntando al mismo objetivo en diferentes direcciones. Porque tú me estás analizando mi situación y es en Pedernales que había que analizar Carlos eso. Julio, pero ocurre que, vamos a ver, si yo, por ejemplo, digo algo en Pedernales o toda una colectividad dice algo en Pedernales, y aquí donde se centraliza la opinión pública, además, mira, óyeme, te lo voy a decir de esta manera, de forma muy teórica. En un mensaje, el contenido de conciencia, Eliseo Verón dice eso, en un mensaje, el contenido de conciencia no es lo único que significa. Cuando digo algo son aspectos inseparables de lo que estoy diciendo.
la forma de decirlo, lo que pude haber dicho y lo que dejo de decir. Es decir, la intención del medio, no importa, olvida de que tú tengas o no tengas razón, te estoy hablando, me pongo el uniforme de periodista, no importa que tú tengas o no tengas razón, depende del interés que tenga el medio. Oye, pero eso lo dice todo, que con los periodistas nadie se... Señores, esto se acabó, pero Carlos Julio, la casualidad te trajo y la casualidad me va a obligar a citarte de manera combinatoria para otro programa. Ustedes buenas noches y buenos días. Gracias a ustedes, de verdad.